De conos. Este caso es un caso, bueno, que se suele suscitar cuando un cono es seccionado por una de sus partes con un plano paralelo a su base. ¿Estamos de acuerdo? Al ser cortado o seccionado en una de sus bases por un plano paralelo a su base, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a generar un cono idéntico al principal. Muy bien. Entonces, al suceder eso, nosotros nos percataremos de lo siguiente. ¿De qué me preguntará el profesor? De que van a guardar una relación entre los volúmenes comprendidos en cada uno de los casos. Ah, ya. Entonces nosotros vamos a ver acá ciertas cantidades expresadas en este detalle. O sea, nosotros diremos de que lo que tú estás observando acá sería un volumen de un cono en particular al cual le llamaremos de sub 1. Y todo esto acá lo que estás observando es el volumen del cono, bueno, vamos a ponerle V simplemente, que es el volumen total. ¿Está bien? Bueno, vamos a señalar doblemente para que no lo confundas con algún otro punto. Generalmente se hace eso para no confundirlo con otro punto. Ya está. Cada uno de ellos tiene su respectivo elemento, como el caso de la altura. Todo el cono tiene una altura a la cual le llamaremos h. Pero bueno, este conito chiquitito tendría su altura h1, ya por si acaso. Todo el cono tiene su generatriz, que sería la generatriz G. Pero este cono tendría su generatriz chiquitita, a la cual le llamaríamos G1. Bueno, todo el cono tiene su radio, al cual le llamaremos R. Pero este conito chiquitito tenía su radio también, al cual se le llamaría R1. ¿Te das cuenta? Entonces son más o menos elementos homólogos que tú estás observando y que se necesita en la definición. Claro, debido a ello, entonces nosotros diremos, profesor, ¿hay una relación? Claro que sí hay. Claro que la hay. ¿Cuál sería esa relación entonces? Bueno, déjame dártela y te digo, el volumen de todo el cono guarda la misma relación que el volumen pequeñito, así como su altura al cubo es la altura del pequeñito al cubo. Se guardó la relación con el cubo de las alturas. O la generatriz del mayor al cubo a la generatriz del pequeñito al cubo. También guarda la misma relación que las generatrices. O así como el radio mayor al cubo sobre el radio pequeñito al cubo. Muy bien. Entonces, más o menos de eso es lo que se va a tratar esto de acá. Claro que sí. Es la semejanza de conos. Muy bien. Entonces, así es como se trabajaría en ese detalle. ¿Te das cuenta? Es muy importante que tú tengas, entonces, simplemente las relaciones que existen en cada uno de ellos. Ahora, de repente tú me dirás, profesor, ¿y cómo así se cumple eso? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos realmente decir que eso de ahí es posible? Bueno, lo podemos demostrar a partir de la semejanza del triángulo. Mira, observa que yo voy a coger la altura H mayor y más o menos lo voy a asemejar a un triángulo. Toda esa figura se está asemejando a un triángulo, si lo puedes observar. ¿Te das cuenta? Entonces diremos, toda la figura se asemeja a eso, a un triángulo. Perfecto. Alta, muy bien. ¿Ya te diste cuenta? Claro que sí. Ahí estaría la figura entonces. Por acá voy a trazar una línea paralela a su base.
¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro. La línea paralela entonces a su base. Ahí está. Muy bien, profesor. Ahora, el triángulo pequeño es semejante al triángulo grande y viceversa también. Muy bien. Los elementos de estos, ¿cuáles son, profe? Bueno, este sería R sub 1 y este sería R. Este sería la generatriz G sub 1 y todo esto de acá sería la generatriz G. Claro, así sería. Por acá tenemos la altura H sub 1 y por acá toda la altura H. Muy bien. Entonces, ya más o menos estamos observando lo que está sucediendo. Ahora, por la semejanza de esto, por la semejanza se debe cumplir algo muy importante. ¿Cuál, profesor? Bueno, simplemente que la relación de catetos del triángulo pequeño y del triángulo mayor debe ser la misma. ¿Cómo es eso? O sea, nosotros podemos decir que R sub 1, vamos a ponerlo así, R sub 1 es aquí, esa R mayúscula, como H sub 1 esa H. Claro. Y también guardo la relación con las generatrices, por si acaso. O sea, G sub 1, la misma relación que G. Bueno, eso es lo que se cumple generalmente, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de volumen, tú sabes que el volumen tiene una fórmula. O sea, si yo hablo de volumen, digo volumen entre volumen B sub 1, esta de acá su fórmula sería 1/3 de pi por qué? Por radio al cuadrado por la altura. Bueno, esto lo voy a dividir entre volumen 1, que sería 1/3 de pi, por radio R sub 1 al cuadrado sobre la altura, en este caso H sub 1. Date cuenta que en este caso se te va 1/3 de pi en cada uno de los casos. Y te va a quedar, mira, ojo, mira, observa, R cuadrado sobre R sub 1 al cuadrado. Pero mira, H entre H1. H entre H1. ¿No es cierto que es lo mismo decir R entre R1? Ah, ya, esto es lo mismo decir R entre R1. Muy bien, claro, porque guarda la misma relación. O sea, R al cubo sobre R sub 1 al cubo. Ah, mira, ve, la relación de los volúmenes guarda el cubo de la relación de sus radios. Profe, pero usted solamente busca para los radios y ahora para las alturas y para las generatrices. Caballero, es lo mismo. Porque mira, date cuenta que esta relación guarda lo mismo que las alturas y guarda lo mismo que las generatrices. O sea, si en vez de colocarte esto, reemplazo lo que está acá, sale altura al cubo sobre H sub 1 al cubo. O si reemplazo las generatrices, generatriz al cubo sobre la generatriz 1 al cubo. ¿Te das cuenta? O sea, estamos observando que guarda la misma relación. En otras palabras, esto de acá es lo que queríamos demostrar. Claro que sí. Eso sería entonces un cono oblicuo. Su altura es disecada por dos planos paralelos a su base. Calcule la relación entre el volumen del sólido comprendido entre los planos paralelos del sólido que comprende este entre la base y el inmediato plano paralelo. O sea, nos está diciendo que calculemos la relación que existe entre los volúmenes del sólido comprendido entre dos planos paralelos y el plano de su base y el inmediato paralelo a él. O sea, este sólido entre este sólido. Eso es lo que te está pidiendo. Claro que sí. Este de acá es un cono oblicuo, el cual ha sido seccionado por dos planos paralelos. Pero la condición de este caso es, ¿sabes cuál? Que su altura va a ser trisecada. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro, la altura entonces de este de acá sería trisecada, tal y como te lo están diciendo aquí. Claro, sí. ¿Te das cuenta? Esa es la altura entonces de dicho cono, el cual ha sido trisecado.
o sea, en 3 partes iguales, al cual le vamos a poner así, mira, observa, K, K y K. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya. Ahora, el volumen de acá le voy a poner V, simplemente. El volumen de acá le voy a poner V sub 1 y el volumen de acá le voy a poner V sub 2. Y lo que a mí me están pidiendo es calcular V sub 1 sobre V sub 2. Esta sería mi incógnita. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, mira, como para que lo observes pero muy bien, muy bien. Mira, observa. Se supone que cada volumen es proporcional a su altura elevado al cubo. Ah, ya. O sea, es decir, este volumen sería proporcional a la altura del cubo, o sea, K al cubo. Entonces, todo este volumen que tú estarías observando acá, mira, te lo voy a señalar, sería proporcional a quién, profe? A 2K elevado al cubo, o sea, 2 al cubo. ¿Y cuánto sería 2 al cubo? 8. O sea que esto de acá sería 8 veces el volumen inicial. Ah, ya. 8 veces 1. Todo. ¿Por qué, profe? Porque siempre va a ser proporcional al cubo de su altura. ¿Te das cuenta? Claro que sí, profesor. Motivo por el cual, como todo es 8V, como este sube, este sería 7 veces V. Ah, ya, mira, te das cuenta, qué bonito, ¿no? Ya. Ahora, lo mismo haremos, pero ahora con todo, con toditito. ¿Cómo es eso, profe, de toditito? O sea, ahora con todo esto. Mira, ahora estamos hablando de 3K elevado al cubo. Entonces, si lo elevamos al cubo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería eso? 3 al cubo, 27. Muy bien. O sea que todo esto de acá sería 27V. Claro, pero como esto de acá ya valía 8V, quiere decir que lo que resta acá es 19V. Ah, ya, profe. Eso quiere decir entonces que el volumen 2 sería simplemente 19V. O sea, estaría en función del volumen inicial, el más pequeño de todos. Muy bien, y como me está pidiendo calcular el volumen V1 entre el volumen V2, sería simplemente 17V sobre su valor, perdón, no, 17 no, 7 nomás, casi pecamos, sobre V2, que sería 19V. ¿Estamos de acuerdo? Mira, V1 vale 7V y V2 vale 19V. Y luego se me va. ¿Y qué es lo que te queda, caballero? 7 sobre 19, que sería la RPTA. Claro que sí. Esto, caballeros, es la RPTA, la C de ceviche peruano. Claro que sí. Viendo que el volumen del cono menor es 48, calcular el volumen del tronco de cono. O sea, de este conito, su volumen es 48. Te está pidiendo calcular el volumen de este tronco de cono, de acuerdo a lo que nos están observando. Bueno, estas alturas o esta porción de altura vale 9 y la de acá vale 6. Bueno, vamos a determinarla acá. Esto vale 6 y esto sería 9. Muy bien, acá tenemos el gráfico entonces, en el cual nos expresaban un corte del cono, generando un cono más pequeño y un tronco de cono. Muy bien, vamos a ver eso entonces. Para hallar la relación de alturas no necesito trabajar con estos números, ya que como se pueden simplificar, entonces puedo trabajar con porciones de ellos. ¿Cómo es eso, profe? Mira, esto acá sería tercia y tercia, o sea, acá es 2 y acá sería 3. Ah, ya, puedo trabajar entonces con esas porciones. Luego digo yo, sus volúmenes son proporcionales a los cubos de sus alturas. O sea, si esta altura es 2, su volumen sería el cubo de 2, proporcional al cubo de 2. Ah, ya, o sea, 2 al cubo, ¿cuánto es?
8. Muy bien. O sea que todo este volumen que tú estás observando acá sería 8K. ¿Está bien? Este volumen del conito chiquito sería 8K. Y ahora relacionemos con el volumen grandote, que sería 2 y 3, 5 al cubo. Claro, porque la altura valdría 5. ¿Cuánto es 5 al cubo? Muy bien, 125. O sea que todo esto de acá sería 125K. Claro, porque es 5 elevado al cubo. ¿Te das cuenta? Muy bien, profesor. Pero, a ver, acá hay un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Como esto vale 8K y todo esto vale 125K, obviamente lo que está acá sería el resto. O sea, ¿cuánto, profe? ¿Cuánto sería esto? Sería 125 menos 8, o sea, 117K. Ah, ya. 117K. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Pero según el dato del problema, el, el volumen del cono menor es 48. O sea, este cono menor, su volumen es 48. Pero es lo mismo decir 8K. Ah, ya. O sea que de la relación obtengo que 8K es igual a 48. O sea, en otras palabras, vas a dividir, K vale 6. Y ahora voy a calcular el volumen del tronco. Profe, ¿a qué será igual el volumen del tronco de cono? Sería 117K. O sea, 117 por 6. Profe, ¿y cuánto sería eso? Bueno, eso está loco. El volumen del tronco de cono será igual entonces a 702. Muy bien. Esa sería la RPTA de nuestro problema. Claro que sí, esa sería la respuesta. Muy bien, la clave es la A de Alicia. Claro que sí. Así es como se resuelve ese problemita.